Estamos en la parte final, estamos en la parte final de la carta a los Gálatas. Ese es nuestro estudio esta noche. Y vamos a tocar un último punto que estaba en el corazón del apóstol Pablo al escribir a esta iglesia, a estas iglesias en la región de Galacia. Estaban las iglesias siendo presionadas por estas creencias de los judaizantes, que eran estos judíos convertidos al cristianismo, y estaban avanzando pues la religión judía, haciendo de los gentiles prosélitos, que son aquellos gentiles que no son del pueblo de Israel, pero que se adhieren pues a el judaísmo. Y hay un peligro grande en esto, porque mucho de lo que está tocando el apóstol Pablo, de los problemas que está atacando pues al escribir esta carta, es el peligro del orgullo. Y el orgullo es algo que existe dentro del hombre. Es algo tal vez con lo que vamos a batallar el resto de nuestra vida, ya sea en Cristo o sin Cristo. El orgullo es real, existe, y va a ser una batalla, va a ser una lucha grande, especialmente en los creyentes, porque sigue afectando nuestra vida. Entonces hay unos judíos que son creyentes, y por cuestiones de orgullo, vamos a estar leyendo, han estado enseñando doctrinas falsas, han estado metiendo enseñanzas erróneas dentro de la iglesia, y ese es el asunto que está tratando aquí el apóstol Pablo. Entonces hay un peligro, y ahora creo que la escritura nos llama en la iglesia a tener cuidado, a poner atención en estas cosas y no caer en esto para terminar en el error. Gálatas capítulo 6 versos 11 al 18. Vamos a ir hasta el final, vamos a tratar de concluir el estudio de esta carta, ahí hasta el final, y dice así: mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a circuncidarse, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre Israel, el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, que nos habla. Y ahora, Señor, nos disponemos a abrir, Señor, este texto, Señor, y meditar en él, Señor, estudiar, Señor, ir un poco más profundo, Señor, de lo que usted tiene para nosotros, Señor, después de haberlo leído, Señor, sino que podamos meditar, aplicarlo a nuestra vida, Señor, y así mismo crecer, Señor. Usted ayúdenos, Señor, a mirar a su gracia, Señor, a mirar su perdón, mirar sus advertencias, Señor, y poner atención, Padre. Que, Padre, su Espíritu nos mueva, Señor, al arrepentimiento, Señor, y a cada oyente, Señor, pueda, Señor, venir a los pies de Cristo, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Miren con qué letras tan grandes les escribo. Dice, con mi propia mano.
En aquellos tiempos se acostumbraba a tener escribas, a tener personas que escribían una carta en tu lugar. Varios estudiosos de la escritura, ¿verdad? Algunos concuerdan de que esta carta de Gálatas, Pablo mismo la escribió, nadie le ayudó a escribirla, o al menos todos concuerdan que en esta parte Pablo mismo lo descifra y lo discierne así, lo describe. Ahora él está escribiendo de su propia mano. Entonces, no solamente es un punto de énfasis, sino que está trayendo atención pues al oyente, al que va a recibir esta carta, está trayendo la atención para que pongan cuidado en lo que está a punto de escribir, porque es importante. Esto es algo importante y no tiene otra alusión a eso. Se hace mención, por ejemplo, que escribió con letras grandes porque ya su vista le estaba fallando, ¿verdad? De ahí sale el entendimiento que pues estaba perdiendo la vista o estaba batallando para leer. Hay otros comentaristas que hablan de que escribe con letras grandes porque era una especie de anuncio, una especie de póster que podían enseñar y se alcanzaba a leer a la distancia, ¿verdad? Por las letras tan grandes con las que había escribido. Sea cualquiera el motivo por el cual el apóstol Pablo escribe esto en letras grandes, el punto es que estaba tratando de llamar la atención de los que iban a recibir, de los receptores de esta carta. Y quería decirles, esto es algo muy importante. Incluso, aunque sean las mismas cosas las que viene a decir, aunque sean las mismas palabras que ya hemos estado escuchando en otras cartas o en esto o lo otro, a los filipenses, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 1, dice, no me molesta escribirles las mismas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para su edificación, es para el crecimiento de la iglesia. Entonces, está hablando de un punto importante, y aunque lo hayamos escuchado antes, es necesario poner atención. El apóstol Pablo ahora viene a hablar de la intención o el motivo de estos judaizantes para hacer que los gálatas pues, vengan a circuncidarse y a seguir la ley de Moisés. Detrás de todo esto, detrás de todas estas intenciones, viene a revelar el apóstol Pablo, hay un sentido de orgullo. Hay un sentido de orgullo, y esto es peligroso porque el orgullo nos separa de Dios. Es precisamente el orgullo el que no nos permite venir a Dios. Dios resiste al altivo y da gracia al humilde, nos dice el salmista. Entonces, cuando venimos queriendo a escuchar de Dios con un corazón lleno de orgullo o rico de orgullo, nos hace pensar que realmente no somos tan malos, que realmente no hay tantas cosas, o sea, hay gente más mala, hay homicidas, hay violadores, hay toda clase de maldad en el mundo. Entonces, como yo no soy tan malo, como yo no soy tan peligroso, ¿sí? No tengo problemas para presentarme delante de Dios, para estar bien con Dios. Contrariamente, nuestro Señor dice que la necesidad de un corazón pobre, un pobre en espíritu, es la clave para venir a Dios. Es necesario tener un corazón humilde, un corazón que reconoce nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra vida de pecado. Porque recordemos que algo de pecado corrompe toda nuestra naturaleza. No es que hayamos pecado demasiado para estar separados de Dios o destituidos de la gloria de Dios, en las palabras del apóstol Pablo en Romanos. No es que hayamos pecado lo demasiado, sino que hemos pecado lo suficiente para estar destituidos de la gloria de Dios, y en eso caemos todos, estando destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una enfermedad, y esa enfermedad se llama pecado, y el orgullo no permite
que miremos nuestro pecado. Ese es el peligro del orgullo. No nos permite voltear a ver nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Decimos, ¿sabes qué? Como no soy tan malo, entonces debe de haber misericordia para mí de alguna manera. ¿Sí? Alcanzo a entrar, mis obras buenas sobrepasan mis obras malas. Las cosas que hago bien son más que las que tengo mal, y en el balance voy a salir bien, voy a salir en lo positivo. Cuando la palabra de Dios nos revela que la más mínima pizca de injusticia en nuestra vida por causa del pecado nos separa una eternidad de Dios. Es como el enfermo que nunca quiere reconocer su enfermedad. Mientras no reconocemos que tenemos un problema de salud, no vamos a ir al médico. Estoy bien, no pasa nada. Pero cuando cae el cuerpo, cuando se desvanece, cuando se vence, cuando la enfermedad vence nuestro orgullo, vamos a terminar de urgencias al hospital. Y hay veces que es demasiado tarde. Especialmente cuando es una enfermedad terminal, como el cáncer, ¿verdad? Que tiene remedio, como dicen los médicos, si se encuentra con tiempo, ¿verdad? Si se detecta a tiempo. El pecado es el cáncer del espíritu. Las obras malas, la mentira, el adulterio, fornicación, desobediencia a los padres, el orgullo, la blasfemia, robo, homicidio. Toda clase de pecado es un cáncer que finalmente nos va a condenar a una separación eterna de Dios. Y el orgullo impide que veamos la seriedad de nuestro cáncer espiritual. El orgullo impide que nos acerquemos a buscar la salud con el médico que nos puede curar. Ese es el problema del orgullo para nosotros. Y el orgullo bloquea nuestra vista. No solamente nos hace pensar que no somos tan malos, pero también nos hace pensar que somos más de lo que realmente somos. Y el apóstol Pablo acaba de hablar eso, la semana pasada lo vimos en el versículo 3. Nadie piense de que es algo siendo nada. Dice, se engaña a sí mismo. Porque así a lo mejor podemos ser importantes, podremos tener un cargo político, podemos tener algún tipo de poder, algún título de nobleza, liderazgo, lo que usted quiera aquí, pero en la presencia de Dios nada de lo terrenal importa, nada de lo terrenal vale nada, pero el orgullo nos hace pensar que somos algo delante de Dios, y por eso que somos, merecemos más. Nos hace pensar más de nosotros. Dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, del cuerpo de creyentes, el orgullo bloquea nuestra necesidad. Nos hace esconder nuestro pecado, que nadie se entere, y evitamos buscar ayuda, rendición de cuentas. Nuestra transparencia afecta nuestra santidad. El orgullo nos provoca faltar a la comunión, al compañerismo los unos con los otros, venir, simplemente asistir a la iglesia. El orgullo nos hace. No tenemos necesidad de nada. Conozco lo suficiente, he escuchado muchas veces lo que se ha predicado, y el orgullo nos ciega nuestra necesidad. Incluso cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, el orgullo bloquea nuestro entendimiento, porque venimos con un corazón equivocado, venimos con un corazón lleno de soberbia, donde ya no tengo más que aprender. Sí, ya sé de qué se trata ese texto, ya sé de qué habla, y por ende no tengo mi corazón abierto para lo que Dios viene a compartir para con nosotros nuevamente en su palabra. El apóstol Pablo decía, no me molesta escribirles las mismas cosas.
Y no es que se repitiera tanto, pero veía la necesidad en las iglesias. Sentía esa necesidad para compartir con las iglesias. El orgullo es mortal, tanto en el no creyente como en el creyente, tanto con aquel que no quiere saber nada de Dios, como con aquel que ha puesto su confianza en Dios. El orgullo nos hace miserables, nos hace separar del compañerismo y de la confianza con Dios. El apóstol Pablo habla aquí de este problema que es la raíz de lo que está moviendo a los judaizantes, a este grupo. Acaba de hablar unos versos más atrás, Gálatas 2, 11 al 21, relata de cómo enfrentó este problema de orgullo en Antioquía, con nada más y nada menos que el apóstol Pedro, ¿verdad? El pilar de la iglesia, ¿verdad? Uno de los principales. Voy a leerlo para que en la narración podamos entender cuál es el problema del orgullo en nuestras vidas. Dice Gálatas 2 del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles como cuando vinieron. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos o a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Que dice, Dios nos salvó de la esclavitud, del orgullo. Dice, entonces, ¿cómo voy a poner a mis hermanos en la misma situación de orgullo? El orgullo de mi nación, el orgullo de mi nacionalidad, de donde vengo, todo eso se va a quedar aquí. Incluso la ley de Moisés, la ley que dio de Moisés para ser cumplida en esta tierra, se va a quedar aquí. Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y es por la cual tenemos conciencia de pecado. Porque por medio de su Espíritu Dios nos convence. Pero hay esa hipocresía de la que está señalando el apóstol Pablo. Dicen aquellos que queriendo hacerse algo, queriendo hacerse importantes en este mundo, dice, obligan a hacer a otros cosas que ni ellos mismos están haciendo. Dice que aquellos quieren agradar la carne y por eso tratan de obligarlos, para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Y era una persecución real, ¿verdad? El apóstol Pablo fue fue perseguido precisamente por los de su nación, por los judíos. Ellos eran los que iban detrás de él con palos y con piedras. Eran precisamente los judíos. Entonces, para evitarnos problemas, para evitarnos cualquier complicación, ¿verdad? Vamos a meter a todos
en el judaísmo, no vayan a venir aquellos agresivos a querernos golpear. Y el apóstol Pablo dice, no, sufre penalidades por Cristo. Ellos quieren hacerlo para no ser perseguidos, mientras el Señor en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. En pocas palabras, era una doctrina opuesta a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Era lo contrario a lo que Cristo había enseñado, de sufrir penalidades por Él. Y todo para salvar el pellejo, todo para salvar nuestro orgullo, el orgullo. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros para evitar la persecución? ¿Cuántas cosas comprometemos con el mundo para no ser señalados, para no ser apuntados como locos por Cristo o que han perdido la razón, la forma de razonamiento por haber creído en Cristo? Eso es lo que está señalando el apóstol Pablo aquí. Es esa clase de orgullo que nos vuelve hipócritas delante de la sociedad, delante de los demás. El orgullo nos hace vivir por lo que vemos y no por fe. Versículo 13 nos dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, más que ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en su carne, en vuestra carne. Eso es algo que el Señor Jesús ya había señalado a los fariseos, a los judíos de su tierra. Mateo capítulo 23, de hecho todo el capítulo, Mateo 23, se ocupa el Señor Jesús de señalar la hipocresía de los fariseos. Y está hablando precisamente de ese pecado del orgullo, y está diciendo, hagan como dicen, pero no como ellos hacen. Precisamente porque enseñan la verdad, dice, pero no obligan. Les piden que lleven una carga que ellos ni siquiera con un dedo quieren mover. Esto era lo que estaba pasando también dentro de los judaizantes. Eran pequeños fariseos dentro de la iglesia. Habían traído esas costumbres de los fariseos de Jerusalén. Estaban queriendo vivir la vida cristiana como si fuera eterna, fuera para siempre nuestra vida en esta tierra. Nosotros también nos desentendemos de la eternidad de Dios, pensando que nuestra vida en la tierra va a ser para siempre. Por eso hacemos alianzas, por eso comprometemos, ¿sí?, nuestras vidas, nuestras relaciones, y empezamos a hacer mezclas de cosas espirituales y cosas que no le agradan a Dios. Empiezan a haber uniones en yugo desigual, y no solamente en el matrimonio, pero incluso en las amistades, ¿verdad? Porque también dentro de las amistades, no solamente en cuanto a las relaciones matrimoniales, ¿sí?, se puede llevar a cabo el yugo desigual, pero también dentro de las amistades que tenemos con algunas personas, con ciertas personas que obviamente están en otro punto de su vida, desobedientes a Dios y renuentes a Dios. Nos desentendemos de que Dios es real y que Dios es eterno. Pensamos que nuestra vida va a ser aquí. Entonces sí nos preocupa el que dirán, entonces sí nos preocupa con quién vamos a relacionarnos, cómo vamos a pasar el resto de nuestra vida.
como si eso fuera lo importante. Y nos desentendemos de que vamos a un día rendir cuentas delante de Dios. Un día vamos a estar enfrente de Dios y va a ser para la eternidad. El justo juicio de Dios va a ser para la eternidad. Así es que el día que pasamos de esta tierra, el día que pasamos de este mundo y estamos enfrente de Dios y seamos juzgados en su justo juicio, el resultado va a ser para una eternidad. Así es que de ser hallados culpables delante de Dios, vamos a estar destituidos. Esa es nuestra realidad. Ese es el peligro del orgullo. Ese es el peligro del orgullo, que nos desentendemos de nuestra realidad. Los judaizantes querían llevar la fiesta en paz y decían, mientras más nos dejen trabajar, vamos a estar bien, ¿verdad? Mientras no nos metamos en problemas, vamos a estar bien. Ellos querían gloriarse en la carne y justo en lo que podían hacer entre las demás personas. Era cuestión de orgullo, simplemente. Pero hay un contraste, y el apóstol Pablo señala aquí el contraste, en los versículos 14 y 15. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino Cristo, y esas son las buenas nuevas de nosotros, de que sí tenemos un problema de pecado, tenemos un problema de cáncer, de que sí tenemos enfrente de nosotros la realidad del juicio de Dios que vamos a enfrentar, dice, pero hay gracia para nuestras vidas, hay perdón para nuestras vidas. No es lo que yo pueda hacer, no es lo que haga mi carne, pero es lo que Cristo hizo en la cruz, porque Cristo vino y pagó por nuestras enfermedades, sufrió para sanarnos de la enfermedad terminal del pecado en nuestras vidas. Él cargó en la cruz con nuestros pecados, cargó y llevó la culpa de nuestros pecados. Dice, jamás yo me gloríe en otra cosa que no es la cruz de Cristo, dice el apóstol Pablo. Dios no quiere que vivamos en esta tierra para quedarnos aquí eternamente, sino quiere que vivamos para su reino eterno. Dios nos ha dado las instrucciones de vida, nos ha señalado el camino a través de su Espíritu para que vivamos en Él y por Él. Eso implica las enseñanzas de Cristo, negarse a nosotros mismos, ¿verdad? Tomar su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Toma una persona que muere su orgullo, que mata su orgullo para poder negarse, para poder vivir para Dios y para poder vivir por Él. El enfoque y la prioridad del apóstol Pablo, como lo vimos hace unos domingos, 1 Corintios, capítulo 2, versos 1 y 2, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Esa era la prioridad del apóstol Pablo. No es lo que podemos hacer en esta tierra, no es lo que vamos a vivir, nuestro legado, el reconocimiento que vamos a tener, que conozcan nuestro nombre. Y en realidad los que estamos en el vulgo, los que estamos dentro de la plebe, pocos de nosotros van a ser reconocidos. ¿Cuántas personas importantes hay en el mundo? Son unas cuantas reconocidas, unas cuantas personas de las cuales sus nombres se les recuerda en los libros de la historia. La gran mayoría de nosotros, el 99.9999% de los demás, nadie se va a acordar de nosotros. Tenemos una existencia limitada, totalmente. No, somos irrelevantes para la historia. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro lugar.
Pero en Cristo podemos tener una herencia invaluable, una herencia eterna. Podemos tener todo el valor de hijo de Dios, porque Cristo a eso vino. Y por eso el apóstol Pablo llenaba su boca y decía: no me glorío en nada, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado. Dice, ya el mundo murió para mí y yo para el mundo. No importa nada este mundo, ni las cosas de este mundo, ni las leyes de este mundo, porque todo eso se queda aquí, pero me importa la eternidad con mi Salvador. Me importa la eternidad con Dios y seguir las instrucciones de vida que nos ha dado. Eso es lo que me preocupa a mí. Y eso es lo contrario a tener una vida llena de orgullo. Ese es el resultado de tener nuestras prioridades enfocadas en la eternidad. Dice el versículo 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo importante no es lo que haces en este mundo, no es cómo te reconocen, sino lo importante es, tienes una nueva vida. El pastor compartía una cita de Charles Spurgeon, en la que decía: no me importa quién te habló, no me importa de dónde vienes, qué religión tienes, si eres bautista o si eres católico, si eres esto, si eres lo otro, ¿has nacido de nuevo? Lo que importa es una nueva creación. Has nacido de nuevo. Dios te ha restaurado por medio de la obra de Cristo. Has venido a los pies de Cristo en perdón, en necesidad de perdón para tu rescate. Eso es lo que importa, no la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Hoy puede ser para ti el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a Cristo. Lo que importa es una nueva creación. Y el fruto de la verdadera salvación, dice los versículo 16 aquí en adelante, dice: y los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, sobre el Israel de Dios. Este es el fruto de salvación, este es el fruto de poner tu confianza en Cristo, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, a pesar de todas las cosas que están en nuestra contra, por haber puesto nuestra fe en Cristo, hay paz y misericordia. Hay paz con Dios y hay perdón para nuestro pecado. Paz es la reconciliación con el Padre, y eso es lo que vino Cristo. Nos vino a dar el ministerio de la reconciliación. Y la misericordia es ser salvos del castigo que merecemos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es misericordia. Merecemos un castigo, pero Dios no nos da el castigo que merecemos, salvos del castigo que merecemos. Eso nos incluye, el fruto de la salvación, de la verdadera salvación, nos incluye en el pueblo de Dios. Dice, el Israel de Dios. El apóstol Pablo extiende un poquito más en esto. Romanos 9 habla sobre precisamente el Israel natural y el Israel espiritual.
Romanos 9, 6 y 7, versos 6 y 7. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado con el pueblo de Israel. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son israelitas. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Tuvo más hijos Abraham que Isaac, pero no todos eran hijos de la promesa. Más adelante lo explica el apóstol. Así es que estos son el fruto de salvación, incluidos dentro del linaje de Abraham, como dice aquí Gálatas 3, 6 y 7 también. Incluidos dentro del linaje de Abraham. Así Abraham creyó y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que todos los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Porque Abraham creyó por fe, así todos los que creen por fe son hijos de Abraham. Somos incluidos dentro de la familia de la fe de Dios. ¿Qué quiere decir? Por la fe, Cristo murió por mis pecados y por mi fe puesta en Cristo, soy salvo, incluido dentro del pueblo de Israel. Por la fe, Dios nos hace israelitas, sin tener que circuncidarnos, gracias a Dios. Gracias a Dios. La circuncisión era una mutilación, era una flagelación, pues, y todavía es una cirugía dolorosa, por así decirlo. Era una marca necesaria, y en los adultos, ¿verdad?, era especialmente dolorosa. Tanto que hubo una guerra que causó en los hijos de Abraham, de Jacob. Los hijos de Jacob causaron una guerra precisamente por la causa de la circuncisión, ¿verdad? Se aprovecharon del dolor de aquel pueblo, pues, del cual uno de ellos había mancillado a una de las hijas de Jacob. Entonces, es una cirugía dolorosa, por así decirlo. Es la cirugía por la cual se corta el prepucio, la piel del órgano masculino. Dice el apóstol Pablo, yo tengo las marcas de Cristo. De aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Sí? Los judaizantes preferían mutilar a otros que sufrir flagelación por Cristo. Preferían que los demás sufrieran en lugar de ellos mismos sufrir persecución por Cristo. Y el apóstol Pablo enseña con su vida, enseña con su ejemplo, con su propio testimonio, que él ha llevado pues la flagelación por la fe en Cristo. Segunda de Corintios 11, 23 al 28, no hay mejor que él para explicarlo. Creo yo. Lo puedo decir yo de memoria, pero puede que me salte algunos detalles y son importantes. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Dice, aquellos que me acusan son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Si yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas.
Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué. He pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas extremas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y lo que decía era, me preocupa, mi prioridad es el mensaje de la cruz y este crucificado. En contraste con los judaizantes, el apóstol Pablo se pone como ejemplo y dice, yo he sufrido penalidades, dice, traigo las marcas de Cristo. Y me imagino que literalmente, no sé si han visto la película La Pasión de Cristo, Cristo recibió 39 azotes, los 40 menos 1. Y los azotes de los romanos eran salvajes, ¿no? Eran extremadamente salvajes. Pero los judíos eran un poquito menos salvajes, usaban varas, usaban palos, pero era un palo resistente, que al final de cuentas como quiera dejaba marcas. Entonces no había límites, no había áreas dedicadas a los azotes, ¿verdad? La persona iba a recibir 39 latigazos, 39 azotes, ¿sí? Y iban a recibirlos donde cayeran. Entonces, no me imagino cómo está, me imagino cómo estaba la espalda del apóstol Pablo, pero me imagino que hasta en la cara, ¿verdad? Porque hace señalamiento, dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Era evidente, se le podía ver, era notorio lo que había padecido por Cristo. Y no sin haber mencionado todo lo demás, ¿verdad? Que no quise dejar detalles afuera. Pero era evidente de que estaba dispuesto a sufrir incluso flagelación por Cristo, incluso dolor, dejado por muerto, muy cerca de aquí, en la región de Galacia. Esto es una vida que se aleja del orgullo, que busca no su preocupación, no su salvaguardar, pues incluso su integridad física, pero el bienestar de la iglesia, por amor a la iglesia, por llevar fidelidad en el mensaje de la cruz, en el mensaje de salvación, el mensaje que había transformado su vida y que era capaz de salvar a sus compatriotas, incluso aquellos que lo perseguían. Ese es el contraste de una vida orgullosa. Queremos saber cómo alejarnos del orgullo, negarnos a nosotros mismos, incluso cuando está en riesgo nuestra integridad, cuando incluso la persecución nos pone en peligro de violencia. Eso es lo contrario de una vida de orgullo. Una vida de orgullo nos va a separar de Dios y no nos va a permitir venir a Dios en los términos que Él quiere. Pero una vida de negación a nuestra propia carne, vaya que nos va a acercar a Dios. Dice el versículo 18 para concluir, hermanos, y utiliza esta palabra, dice, no son extraños, ¿sí? No son perdidos, no son ustedes alguien de que no tenga referencia, pero son hermanos. Está hablándole al cuerpo de creyentes, está hablándole a la iglesia, les está diciendo, somos del pueblo de Israel, somos
descendientes de Abraham por medio de la fe, somos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Es otro fruto de la salvación para nosotros. La gracia es el perdón de Dios, perdón del pecado del orgullo y el perdón de vivir para nuestro reino. Cuando recibimos gracia, recibimos el premio que no merecíamos. No solo no recibimos el castigo que merecíamos, que eso es misericordia, pero recibimos la recompensa que no merecíamos. Uso esta analogía con mis hijos cuando tengo la oportunidad. Les digo, imagínense una carrera de 100 metros, ¿verdad? Suena el disparo y salen los corredores, ¿verdad? Y tú eres un corredor ahí, te tropiezas, caes, llegas en el último lugar, cruzas la meta en el último lugar y te dan la medalla de oro. Eras el último que merecía la medalla de oro y fue a ti a quien se la dio. Esa es la gracia de Dios. No merecíamos el perdón de Dios porque estando destituidos de la gloria de Dios, aún así Dios mandó a su Hijo Jesucristo, estando aún muertos en delitos y pecados. Por gracia somos salvos. Por gracia, porque es un regalo de Dios. Dios nos perdona de gracia sin tener nada que hacer. No es por obras para que nadie se gloríe, para que no haya orgullo en nuestra vida. No es por nada que podamos hacer, para que no quepa el orgullo que nos separa de Dios. Es por gracia. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por esa salvación por medio de la fe? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que podamos vivir por Él y para Él? Esto, hermanos, mata el orgullo. Venir a Dios, ¿sabes qué? Sí, estoy enfermo, tengo esa enfermedad del cáncer, del pecado en mi vida y necesito salud. Y solamente Cristo nos la puede dar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su Espíritu, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por el aliento que nos da, Señor, porque conociendo, Señor, nuestra vida y viendo, Señor, la evidencia del pecado y el orgullo, Señor, que nos separa de usted. Padre, aún así, Señor, estando muertos en delitos y pecados, usted envió a su Hijo Jesucristo, Señor, a pagar por nuestra redención, a pagar por nuestro perdón y a incluirnos, Señor, dentro de la familia de Israel, dentro de su pueblo sagrado, Señor. Gracias, Señor, por esa gran salvación, Señor. Ahora, Padre, pedimos que tengamos el valor, Señor, de vivir para usted. Que, Señor, su Espíritu, Señor, nos mueva, Señor, no solamente a escucharle, Señor, sino a obedecerle. Señor, a ser capaces de negarnos a nosotros mismos, Señor, por la obra de su Hijo, Señor, tener, Señor, la capacidad de matar el pecado, Señor, que aún queda dentro de nuestra vida, Señor, para traer gloria, Señor, a su nombre, para que seamos vistos, Señor, no como hipócritas, Señor, sino como gente, Señor, que es capaz de sufrir flagelación, Señor, por la causa de Cristo. Porque esa fe, Señor, nos ha cambiado, esa fe nos ha transformado y el fruto es paz. El fruto es misericordia, Señor, y el fruto es su gracia, Señor, que es infinita. Gracias, Señor, por el perdón a través de la cruz y gracias, Señor, por la vida nueva en Cristo, Señor, que podamos vivirla, Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad. Le pedimos esto, Señor, y nos despedimos de este lugar en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios me los bendiga.